Bueno, el resumen del libro que realicé se llama Un psicólogo en un campo de concentración. Trata de un psicólogo, doctor y escritor llamado Frank, que estuvo en un campo de concentración en Alemania. Él lo que aplicaba era la llamada logoterapia, que en sí es como el sentido de la vida, de la existencia humana. Más bien, esto es lo que trata de descubrir. Frank lo que nos relata en su libro es cómo fue la vida desde el momento en el que se trasladaron hacia los campos de concentración. Lo que él comenzaba a investigar y lo que le causó más conflicto es qué pasaba por la mente de los prisioneros que estaban dentro del campo de concentración. Muchas veces él, estando dentro de ahí, comenzó a platicar con sus compañeros sobre qué era lo que pensaban o qué era lo que los motivaba a seguir vivos y a seguir ahí. Varios de ellos lo que respondieron es que tenían la esperanza de algún día salir y de cumplir con lo que tenían en mente. Cada uno tenía cosas diferentes. Por ejemplo, algunos pensaban salir y ver a su familia. Algunos otros querían cumplir un sueño, algunos tenían alguna meta y era lo que los mantenía firmes y por lo que estaban viviendo todavía y no decidían suicidarse, ya que dentro de ahí, dentro de los campos de concentración, había una regla, que si alguien se quería suicidar, dejaran que se suicidara y pues cada quien que continuara con su vida. Este libro consta de 3 partes. Uno es el momento en el que comenzaron su internamiento. 2, que es cuando estaban dentro de estos campos de concentración. Y 3, la famosa y llamada liberación, que es cuando pues fueron liberados. Bien, cuando comenzó su viaje hacia Alemania, ellos no sabían qué era lo que pasaba. Simplemente los llevaron en unos vagones, en un tren. Estaban todos, pues digamos que en mal estado. En un vagón iban varias personas, no cabían, no tenían alimento, no tenían agua, no tenían nada, simplemente estaban ellos con sus pocas pertenencias e iban todos juntos en un vagón. Cuando comenzaron a ver al lugar donde los llevaban, pues no les quedó de otra más que decir, bueno, no creo que esto esté tan mal. Era una esperanza que tenían, que las cosas no estuvieran tan mal después de todo. ¿Qué más les quedaba decir? Pero conforme los fueron bajando y fueron viendo el trato que les iban dando, pues se iban desilusionando un poco. Poco a poco comenzaron a seleccionarlos y algunos iban a la izquierda, otros iban a la derecha. Y nadie sabía cuál era la diferencia hasta que se dieron cuenta que los que iban a la izquierda eran las personas que estaban discapacitadas y que las iban a mandar directamente a morir, mientras que los de la derecha estaban destinados a ir a los campos de concentración donde les iban a asignar sus diferentes tareas, pero no imaginaban lo que les esperaba. Bueno, más adelante hicieron que se despojaran de sus pocas pertenencias, que solamente podían quedarse con sus cinturones, sus lentes, sus sombreros y sus zapatos. Esto porque se los iban a intercambiar por comida o por unos zapatos que no estuvieran tan en buen estado como los de ellos. Entonces eso fue lo que pasó. Comenzaron a desnudarse, después los comenzaron a rapar, no dejaron ni un solo vello en sus cuerpos. Fueron maltratados, fueron golpeados, tenían que seguir cada cosa, cada instrucción que los guardias les ordenaban, porque si no, los golpeaban. Las primeras de las reacciones que tenían los prisioneros era obviamente de desilusión y no les quedaba más que reírse de ellos mismos, ya que era un método que utilizaban como, pues, para darse ánimos a sí mismos. Es decir, se sentían protegidos, era un método de protección.
ya que continuando con esto eran constantemente maltratados, golpeados, física y mentalmente los insultaban, los ponían a trabajar día y noche, había muy poco alimento, dormían todos juntos en una cama de 2 metros por 2.25, dormían alrededor de 9 o 10 personas, estaban uno encima de otro, no tenían abrigos, por lo que estaban en muy mal estado. La apatía es lo que distingue esta segunda etapa. Y es decir, ¿cómo no iba a suceder esto si a las personas las tenían en muy mal estado? Ellos realmente ya no pensaban en otra cosa más que en estar bien, en sobrevivir más bien. Muchos de ellos no les quedó de otra más que huir hacia su interior, es decir, espiritualmente cada quien, ya sea con su religión o con las ideas que tenía, comenzaban a huir hacia su interior, comenzaban a platicar con ellos mismos, a encontrarse, querían escapar de la realidad por la que estaban pasando, al menos eso aliviaba por unos instantes su dolor. El doctor Frank relata su historia personal, lo que comienza a decir que él pensaba en su mujer, que comenzaba a verla, platicaba con ella, miraba hacia el cielo e imaginaba que ella estaba ahí. Aquí él nos dice que le queda claro que una de las cosas que salva al hombre es el amor. El doctor Frank también relata cómo a veces las personas necesitamos pues algunos minutos de soledad. Ellos, mientras estaban ahí en el campo de concentración, entre tantos sentimientos, tantas ilusiones, tantos, digamos que sueños perdidos, porque ellos mismos se encontraban perdidos y no sabían qué pasaba en su vida, en su cuerpo, en su mente. A causa de esto, añoraban mucho estar solos, cosa que no se podía porque siempre estaban en grupo. El doctor Frank le pasó algo bueno y es que pudo irse a otro campo de concentración donde comenzó a dar su servicio como médico, que de igual no tenía un muy buen trato, ya que su trabajo era, digamos, doble, pero en algunos momentos tenía tiempo de encontrarse, de estar él solo 5 minutos, y es cuando comenzó a apreciar muchas cosas de la vida, como por ejemplo el simple hecho de ver un árbol, de ver la belleza de una nube, del cielo, y es cuando se dio cuenta que las personas a veces necesitamos 5 minutos de soledad. Muchas de las veces los prisioneros pensaron en escapar, pero esto claramente no era posible, ya que si trataban de escapar posiblemente podían morir o los podían matar como castigo. Muchas de las veces también los prisioneros cayeron en enojo, irritabilidad, desesperación, tanto que se desquitaban, digamos, con los compañeros, con los prisioneros, y no sabían qué hacer ni con ellos mismos. Todos estaban en confusión, estaban como en una depresión. Bueno, y esto da lugar a la libertad interior. Aquí es donde el doctor Frank nos platica y nos comenta que las personas tenemos las personas, a pesar de la situación por la que estamos pasando o viviendo, tenemos la capacidad de elección. Nosotros decidimos hacia dónde va nuestra mente, hacia dónde van nuestros pensamientos, hacia dónde van nuestras decisiones, lo que está dentro de nosotros. Nos dice que claramente el sufrimiento es parte de la vida, porque si no hay sufrimiento, pues no es como tal una vida completa. Pero sufrimiento vamos a tener siempre, pero depende de las personas cómo lo tomen y cuál sea el camino que elijan. Depende cómo quieras vivir la situación o enfrentarla. Pero bien, continuando, decía que dentro del campo de concentración los prisioneros comenzaban a desesperarse porque no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí y tampoco le hallaban sentido a su vida. Por lo que aquí nos recalca mucho Frank que nosotros no debemos de buscarle el sentido a la vida, sino que la vida debe buscarnos el sentido a nosotros. Es decir, las personas estamos aquí, cada persona tiene un objetivo en esta vida
y cada quien se hace responsable de cumplir o no ese objetivo. Si una persona está enferma y le tocó vivir eso, tiene que hacerse frente a su situación, pero de una manera buena y positiva, porque es lo que le tocó a esa persona. Se tiene que hacer responsable de su vida. Y bueno, a todo esto la tercera etapa es la liberación. Muchos de los prisioneros ya no sabían qué era la felicidad, muchos de ellos ya no sabían disfrutar la vida, ya no sabían de qué trataba la vida, ya no le hallaban sentido. Ellos creyeron que cuando fueran liberados todo sería distinto, todo sería felicidad, pero habían soñado tantas veces con esta libertad que ya no podían disfrutarla. Poco a poco tenían que irse adaptando de nuevo a lo que era vivir, habían perdido la capacidad de sentir. Muchos de ellos estaban decepcionados porque cuando salieron ya no estaban con sus familias, las habían matado, habían desaparecido y cosas horribles que claramente les afectaron. Aquí es cuando Frank dice que el sufrimiento no tiene límites, ya que aún estando en libertad pueden sentirse presos dentro de sí mismos. Es ahí donde nos vuelve a recalcar que cada quien se hace responsable de la vida y de cómo afronta los problemas y situaciones de ella. Y bueno, en sí, la logoterapia lo que trata de hacer ver al hombre es cuál es el sentido de su vida, hacia dónde va y más que nada se enfoca mucho en el futuro. No es que deje atrás el pasado, sino que simplemente busca hacer entender a las personas que tienen un objetivo y un sentido el estar en esta vida. Pero ¿cuál es? No hay un sentido en general que todas las personas tengamos que cumplir. Cada persona tiene su sentido de vida, cada persona tiene su objetivo, ya que cada persona es diferente. Esto, claro, como comentaba, sin olvidar el pasado, ya que la logoterapia hace que veas hacia el pasado, que veas todo lo que has logrado hasta llegar a este punto. Porque muchas de las veces vamos por la vida sin sentido, sin saber qué estamos haciendo o a dónde vamos. Nos tenemos que detener a ver qué es lo que nosotros queremos, a dónde es a dónde queremos ir y pensar en el futuro. Muchas de las veces cuando las personas no nos detenemos a ver hacia dónde vamos o qué es lo que queremos o cuál es nuestro sentido de la vida, podemos caer en vacíos existenciales, podemos caer en depresión, podemos tener varios problemas que no son nada buenos para la salud y quedarnos ahí. Para esto es la logoterapia. Y bueno, en lo profesional, creo que aplicar la logoterapia es una buena opción para darle sentido a la vida, para ver hacia dónde vamos. En lo personal, también creo que es una buena opción, ya que muchas de las veces no sabemos hacia dónde vamos ni qué queremos hacer en nuestra vida. Como nos dice aquí, cada quien se hace responsable de su vida, de sus cosas y de cumplir sus objetivos, de saber hacia dónde vamos. Una de las cosas que distinguen al ser humano es la capacidad de elección que puede elegir hacia dónde quiere dirigir su vida. Y de ver cómo toma las experiencias que ha pasado, los momentos vividos, las situaciones difíciles, es lo que te forma como persona.